Bien, estimados estudiantes, el tema a tratar hoy será sobre la monografía. La monografía será aquel texto que con el cual nosotros complementemos las clases anteriores. Ya hemos visto lo que es la estructura en fondo y forma de un texto y todas esas características, incluso en la citación o en la forma en que debemos de redactar, aspectos formales, puntuación, etcétera. Todo eso se instaura en un mismo documento al finalizar que nosotros podemos realizar y que comúnmente lo hemos realizado o próximamente estaremos a realizarlo, que es la monografía. En este tipo de documento, que viene a ser un documento expositivo, un documento explicativo sobre un tema de investigación que hemos realizado, generalmente a una investigación documental o también denominada una investigación de tipo de revisión documental, puesto que vamos a leer, vamos a sustraer información de diferentes fuentes bibliográficas. Esas fuentes bibliográficas pueden ser artículos, revistas, infografías, imágenes y demás. El objetivo de esto, de esta sintetización, de esta información documental que encontremos, ¿sí? Será analizar e integrar esos resultados de investigación publicados en un solo documento, en este caso de la monografía. ¿Con qué fin? ¿Sí? ¿Con qué fin? Con el fin de que nos sirva como un respaldo teórico de todo ese material encontrado respecto a un tema o un problema de investigación. ¿Sí? ¿Por qué le digo un tema o problema? Porque en principio tendremos que dar ese tema y luego proponer ese tema en forma de pregunta para que salga la incógnita y con ello el problema. Y en base a ese problema tenemos que resolver esas dudas o en brevedad explicar el por qué, una breve solución a la que se puede llegar con la revisión de todos los autores, de todos los trabajos que hemos venido haciendo una lectura. ¿Sí? Las monografías las podemos realizar en diferentes áreas temáticas, tanto en el campo científico-tecnológico como en el humanístico. ¿Sí? O también de otros fenómenos como orden históricos, psicológicos, sociológicos. La monografía como tal viene a ser un sustento, ¿sí? Un sustento teórico que nosotros encontramos en los libros, en las revistas, en artículos, incluso en entrevistas y experiencias personales de autores referidos a esa área temática en especial. En las monografías se presenta, como ya les decía, una revisión cuidadosa bibliográfica. Es decir, lo que les decía hace un minuto, publicaciones científicas, artículos técnicos, las tesis, artículos de revisión, ¿sí? Son técnicas donde precisa la documentación directa o indirecta y que nos da un aporte en esta información. Esta búsqueda de información que nosotros tengamos, esta búsqueda documental, porque van a ser de documentos específicos, nos sirven a nosotros para tener un respaldo teórico. Sí, ese es el fin de la monografía, tener un respaldo teórico. No tiene un alcance mayor como una tesis, por ejemplo, pero sí se acerca, ¿sí?, a una semejanza con la misma hacia la presentación de resultados investigativos para conocer en brevedad o informar sobre esos avances que han habido sobre un tema específico o un problema. Nosotros, para realizar ese tipo de investigación monográfica, ¿sí?, nos servimos de una lectura de las diversas fuentes. Yo voy a tener que leer muchísimo
para poder establecer una monografía. Algo que se ha venido realizando durante los últimos años es que en la monografía comúnmente buscamos información, lo primero que se nos aparezca, copiamos y pegamos. Y eso está mal porque no estamos cumpliendo con los estándares de calidad para una publicación, para una redacción coherente, concisa y sobre todo que sea de nuestra autoría, lo cual estaríamos cometiendo un plagio. Entonces, para que esto no suceda, debemos de seguir una secuencia textual en todo lo que hemos visto anteriormente, ¿sí? Normas de citación, producción textual, cómo realizamos los textos, tipos de párrafos y demás. Con eso, nosotros podemos evitar que nuestro trabajo sea considerado como plagio. Lo hagamos de la mejor forma posible, ¿sí? Recordando lo siguiente, que en esa lectura de las fuentes que les decía, puede ser publicaciones científicas, artículos técnicos, artículos de revisión, entrevistas con autores, entrevistas con personas afines al área, que son expertas en esa área. Luego de esa lectura que yo le dé a esos documentos, yo tengo que jerarquizar esa información. Ya habíamos visto que es la jerarquización en la información. Era dar prioridad a una idea, a un documento sobre otros. Es decir, si yo, por ejemplo, leo 5 artículos científicos y de los 5 artículos científicos, el último artículo científico que encontré es el que me sirvió, entonces el último será quien yo utilice en la primera parte de mi escrito. Yo voy a jerarquizar esa información. Asimismo, yo voy a tener que encontrar una idea principal, una idea secundaria para los párrafos, ¿sí? Y yo, para jerarquizar, es decir, dar prioridad a una idea sobre otra, debo de establecer el tipo de documento que estoy realizando y sobre todo, en qué parte me va a servir. Si yo en un principio estoy dando una contextualización, hacer un párrafo cronológico me ayudará mucho más. Entonces, si yo encontré esa información al final del documento de lo que yo he leído, esa parte me va a servir al principio a mí, ¿sí? No significa que lo que a otro autor le haya servido al principio o al final, a mí igual. No, yo tengo que jerarquizar, dar prioridad a una información sobre otra. En los trabajos monográficos usamos aquello, ¿sí? Pero no es necesario que se realice en base a consultas bibliográficas propiamente, sino también a otras fuentes, aunque eso ya les dije, ¿sí? A sujetos entrevistados, a una entrevista, a testigos, a especialistas en un área, ¿sí? Podemos tomarlos a consideración para realizar nuestro trabajo monográfico. Fuentes impresas y fuentes digitales, ¿no es cierto? Fuentes impresas, lo que les decía anteriormente, los libros, enciclopedias, revistas, periódicos, tesis. Fuentes electrónicas, los CDs, bases de datos, revistas electrónicas, ¿sí? Repositorios institucionales, documentos audiovisuales como mapas, infografías, videos, programas de radio, que ahí mismo podemos escuchar las entrevistas, la televisión igual, ¿sí? Y otro tipo de grabaciones. Todos estos formatos, todos estos lugares, todas estas fuentes, ¿sí? Podemos tomarlas a consideración para realizar nuestro trabajo monográfico. Por lo tanto, nuestro manuscrito, nuestro trabajo monográfico es en esencia un proceso de investigación científica. En esencia. No significa que lo sea al 100%, ¿sí? Porque al final da una explicación de una realidad, pero a un aspecto básico, ¿sí? Que usa diferentes tipos de documentos. No lo amplía mayormente. No es tan amplio. Es generalizado en la mayor parte. Es una introducción hacia lo que es un proceso investigativo. Ahora, hay tesis monográficas, por ejemplo, pero toman este nombre porque viene a ser una revisión documental. Pero el trabajo probablemente se debe de ser revisión documental. ¿Sí? Lo usan como sinónimo. Asimismo, el trabajo monográfico debe de ser
objetivo y veraz. No me voy a inventar. Por tanto, yo tengo que leer. Yo estoy leyendo muchísimo. ¿Para qué? Para dar una secuencia a esas ideas temáticas, ese lenguaje claro, ese lenguaje preciso. ¿Con qué fin voy a usar ideas claves, ideas precisas? ¿Sí? Porque mi trabajo monográfico no estará referido a un público en especial académico, sino también a un público en general. Si yo les decía que la monografía servirá como un sustento teórico, las demás personas deben de comprender ese contenido para que les sirva también como sustento teórico. Si tal vez alguien no ha profundizado de un tema determinado, yo lo profundizo, que les sirva lo que yo he hecho como un sustento teórico a otras personas. Es un acercamiento también a la investigación, pero un acercamiento también a la revelación teórica y a cómo yo voy a escribir y presentar un trabajo. Por tal motivo, la función principal de la monografía es que revelar, demostrar y argumentar con evidencia lógica. ¿Qué evidencia lógica es? La que yo estoy refiriéndome en los artículos de revistas, en las entrevistas, ¿sí? En la revisión documental que yo realizo, razonable de la realidad científica de un hecho. ¿A través de qué? De hallazgos relacionados con la temática. Los hallazgos yo los voy a ver mientras yo vaya leyendo los artículos, mientras yo vaya buscando información en la página web, en los libros, si tengo un libro en físico o libros digitales, que hoy por hoy en la virtualidad nos ha ayudado y beneficiado muchísimo en eso, ¿sí? A tener muchísima más información a nuestro alcance. Entonces yo voy a hacer una revisión en repositorios digitales, en repositorios de universidades, en libros digitales y demás, artículos de revistas científicas que están en digital. Esos son los procesos y hallazgos que yo voy a presentar en monografía sobre un tema determinado que voy a presentarlo en forma de problema. Yo voy a integrar esa información, organizar esa información que tengo. ¿Sí? Voy a localizar el proceso de investigación, las posibles vías de solución sobre ese problema que he visto o que he propuesto. Un proceso de investigación actual. Y voy a hacer las vías de solución. ¿Sí? Argumentos novedosos debo de usar para que mi trabajo sea conciso, sea coherente. Dar argumentos significa poder dar referencias de algún autor, dar referencias de algún estudio antes realizado, ¿sí? Que me sirva para mi trabajo. Entonces, yo primero, ¿qué debo de hacer? Reunir información. Esa información debe ser adecuada, que sea sobre mi tema, que sea actual, que sea novedoso, que aporte a lo que yo estoy investigando, que aporte a lo que yo estoy buscando, ¿sí? Eso es reunir y recabar información. Yo empiezo a buscar en base a mi tema, en base a mi problema, y me va a salir un montón de información, pero yo debo de ¿qué? De discernir todo ese contenido que me da para poder entonces establecer un mismo texto, pero con lo que me sirva de todo lo que yo he leído. Es decir, voy a clasificar ese material, lo que me sirve, lo que me puede servir y lo que no me sirve. Lo que yo voy a poner en mi tesis, perdón, en mi monografía, lo que yo voy a tomar como mío, voy a parafrasear, no voy a copiar y pegar porque sería absurdo, no sería un trabajo propiamente, estoy copiando y pegando, no. Y ese no es el fin, ¿sí? Es empezar a iniciarse el proceso investigativo, el proceso de escritura, de lectoescritura, establecer contactos con personalidades, con instituciones académicas de investigación, porque ahí están los trabajos ya referidos. Simplemente tengo que ver, leer y ponerle mi trabajo para que, ¿qué? Para que mi trabajo sirva, mi monografía sirva como un sustento, un soporte teórico, ¿sí? Con eso nosotros ejercitamos nuestro espíritu crítico, nuestra forma de expresarnos, porque ya estamos leyendo, estamos compensando habilidades propias nuestras. Entonces, lo que le decía, ¿no? Las monografías nos permiten, ¿sí? Manejar esa información encontrada. Manejar esa información encontrada, porque hay muchísima información y la podemos condensar en un solo documento, en un respaldo bibliográfico.
que viene a ser nuestra monografía. Entonces, la importancia viene a ser que nos incentive al quehacer científico, a empezar a tener ya un tema, a problematizarlo en forma de pregunta, a delimitar ese problema, a delimitar ese tema. Si yo digo la drogadicción en estudiantes de bachillerato del cantón Colta, por ejemplo, estoy delimitando el problema. ¿Cuál es el problema? La drogadicción, por ejemplo, o el alcoholismo. ¿En qué comunidad específicamente? En Colta. ¿En qué personas? En estudiantes de bachillerato. Yo estoy delimitando. Mientras mejor delimite mi problema, mejor información yo voy a encontrar. Y mientras mejor información, es decir, información específica vaya encontrando, va a ser de mucha más ayuda para mí. ¿Por qué? Porque el momento que yo vaya a las páginas web, por ejemplo, y vaya a encontrar información sobre el alcoholismo, drogadicción, por ejemplo, que digamos que sea nuestro tema de trabajo, nos va a aparecer un sinfín de posibilidades. Pero si yo limito esas posibilidades y limito a la zona en la que voy a hacer la investigación, la que voy a hacer mi monografía, y digo, Cantón Colta, me va a salir información solo de ese lugar o que se ha hecho en ese lugar. Y luego digo en estudiantes de bachillerato, ahora voy a hacer más pequeño, ¿sí? Esa búsqueda. Y me van a aparecer tal vez 3, 4, 5 documentos que sí me van a servir en bases y repositorios digitales. Pero puede que no me sean suficientes. Entonces deberé de buscar una imagen que haya puesto a la vez la alcaldía, una infografía que se haya realizado sobre este problema, campañas de sensibilización, alguna persona ilustre que haya dado una entrevista sobre este problema o que brevemente haya tomado ese tema. Me va a servir. ¿Por qué? Porque mi trabajo monográfico es esa recopilación documental, ¿sí? De diferentes fuentes en un solo trabajo, en mi monografía. Por tanto, para la elaboración de la monografía, tiene que haber una secuencia lógica de las ideas, ¿sí? Obviamente nosotros debemos de realizar una consideración cronológica para ver los antecedentes de mi investigación, de lo que yo estoy realizando. Puede que ya ese problema haya sido planteado anteriormente, puede que ya haya sido investigado, y entonces no va a cumplir mi monografía con el otro de los puntos. Que mi tema de monografía sea novedoso, poco explorado. ¿Para qué? Para que mi investigación sea original, para que mi monografía sea original. Si ya se ha hecho tanto trabajo respecto a ese problema, sobre ese tema, en esa comunidad que yo estoy investigando, mi trabajo ya no va a ser original, ya no va a ser servible. Y puede que se haya hecho una investigación, un trabajo monográfico en este año, en ese mismo lugar que yo iba a hacer. Entonces mi trabajo no tiene relevancia alguna, porque ya existe. Deberé de hacer entonces, pero de aquí a unos 2 años más para ver y corroborar si esa información ha seguido siendo la misma que la de ahora. O todo lo que se ha investigado hasta ahora, cómo ha evolucionado. En mi monografía se va a encontrar porque voy a tener un sustento teórico. Entonces mi investigación debe de ser original. Debo de yo investigar, debo de yo leer documentos pasados, actuales y que están próximos a publicarse también, para yo tener esa secuencia. De no voy a tener, no voy a saber de qué estoy hablando. Entonces es importante tomar en consideración esos resultados, ¿sí? Que nos dan los trabajos investigativos del autor para presentarlos en nuestra monografía. Ver los estudios previos para ver cuánto ha habido avance sobre ese tema, sobre ese problema, y entonces mi monografía será y cumplirá esa norma de novedoso, de innovadora, ¿sí? Por tanto, podríamos decir como concepto que la monografía, ¿sí? Viene a ser un tipo de documento expositivo o explicativo. Expositivo porque voy a exponer, voy a detallar una información que yo tengo colgada en la red, en libros, en revistas y demás. Yo expongo todo ese material, todo ese
todo ese contenido teórico que hay, lo expongo en un solo trabajo, en mi monografía, pero también explico de un problema, puedo explicar el porqué de ese problema, ¿en base a qué? En base a toda la información que yo he recolectado en documentos. Entonces, la monografía es un texto comunicativo o divulgativo, porque va a exponer, va a expresar esa información que yo encuentre, y sustento teórico. Eso es una monografía. Es una investigación donde el autor, en este caso yo, me convierto o simulo ser un experto en el tema a estudiar e informo y explico los antecedentes que existen, las investigaciones o información teórica que hay respecto a ese tema y también lo contrasto con la nueva información. Ahora, tenemos tipos de monografía. Hay una monografía de compilación, ¿sí? En la que nosotros presentamos de una manera crítica la bibliografía que existe, lo que hay que hacer, presentamos cómo ha cambiado un tema, ¿sí? Si es que se ha hecho de buena manera, vamos a ver nuestro nivel de comprensión para expresar los diferentes puntos de vista que hay sobre este tema. Vamos a exponer nuestra opinión personal también en este tipo de monografía, porque como digo, vamos a compilar toda una información y esa información vamos a corroborarla y vamos a emitir un juicio de valor, si se quiere decir, respecto a ese tema, si es que sirve o no sirve, o si es que ha cambiado o no. Otro tipo de monografía es de investigación, en donde aquí sí ya vamos a tomar el papel de investigador. Brevemente, vamos a incitarnos a estar ya en las sendas del camino investigativo. Vamos a abordar un tema nuevo, poco explorado, una investigación original. Entonces, la primera que es sobre un tema general, cualquiera, vamos a buscar información y vamos a proponerla. En la segunda ya no, vamos a tener un tema y aparte del tema un planteamiento del problema. Formulamos un problema a partir de ese tema. Una monografía de análisis de experiencia, en cambio, ¿sí? Eso ya se emplea en una forma personal, muy personal. La revisión documental que vamos a hacer es personal, en cambio. Si voy a realizar de un viaje, por ejemplo, recopilar toda esa información en base a imágenes, en base a videos que yo he hecho, que han hecho, o información al lugar donde yo he ido, qué experiencia he tenido, lo cuento de una forma larga. Una monografía contiene tres partes fundamentales, al igual que el ensayo que decíamos, ¿no? Todo tipo de texto contiene esta estructura y debemos basarnos en ella. Tiene una introducción, una segunda fase que viene a ser el desarrollo o contenido del tema, en donde yo voy a explorar, si le decía, es una monografía de compilación, bueno, voy a desarrollar de manera crítica todos mis documentos que yo he visto, he revisado. Si es una monografía de investigación, mostraré los antecedentes, mostraré los avances investigativos que existen. Y si es un análisis de experiencia, pues contaré mi experiencia de mi viaje desde el principio hasta el final, ¿no es cierto? Teniendo una secuencia cronológica, tiempo, temporal, de lo que yo he venido realizando. Ese es el contenido de desarrollo. Y en la conclusión del tema, dependiendo de cuál sea, si estoy compilando esa información, ¿a qué he llegado con toda esa información que he leído? ¿Qué me dice? ¿Ha avanzado? ¿No ha avanzado? ¿Hay algo nuevo, novedoso? ¿Sí? ¿Qué soporte teórico me baso para aquello? Monografía de investigación. Brevemente, ¿qué se puede hacer para solucionar este problema según la información que he recopilado? Desde mi experiencia, ¿cómo fue mi experiencia? ¿A qué llegó esa experiencia? ¿Qué aprendizaje hubo en mí? Concluyo, ¿no es cierto? Entonces, la estructura de la monografía generalmente dependerá de dónde se realice y qué se pida, pero generalmente es la misma. ¿Sí? Un agradecimiento, dedicatoria, que va a ser opcional. Agradecemos a alguna persona, nuestra persona que nos ayudó a hacer esta investigación, a nuestro padre, a la familia y demás. Dedicamos igual lo mismo.
un título que ya forma parte de nuestra portada, una tabla de contenido que también nosotros los denominamos, ¿sí?, como los índices general, un índice de cuadro, gráficas y figuras. Si es un trabajo de investigación, por ejemplo, vamos a referir a gráficas, a figuras. Si es un trabajo de recopilación, pues bueno, haremos un cuadro donde veremos cronológicamente todos los artículos que hemos venido realizando, toda la revisión, si fue de entrevistas, si fue de documentos, si fue de libros que hemos tomado para nuestra monografía, entonces lo pondremos ahí, ¿no es cierto? Una introducción, ¿sí?, en donde vamos a dar a conocer sobre qué vamos a hablar, qué ha habido en nuestro tema, por qué es importante hacerlo, generalidades de nuestro tema, que ya va a poner nuestro desarrollo del tema, que puede ir de 10 hojas para monografías técnicas, tecnólogos, 15, 13, ¿sí? Y profesionales mayor a eso, ¿sí? Como mínimo. Ahora, para nosotros viene a ser el desarrollo del tema inferior a 10 hojas. ¿Por qué? Porque ya no son informes o monografías técnicas, tecnológicas, sino más bien preprofesionales. Tenemos una reseña bibliográfica que ya vienen a ser los documentos a los cuales yo me refiero. ¿Qué documentos yo he tomado? ¿Qué documentos he leído para yo hacer monografía? 5 documentos de calidad académica que se debe hacer, por ejemplo, de universidades, de alguna revista científica, ¿sí? 8 para tecnólogos, 12 para profesionales como mínimo. Nosotros igual nos acercamos a los 5 documentos que sería muy bueno referenciarlos, que sería muy buenos tenerlos a consideración. Las conclusiones, que ya les decía cómo se realiza, y la bibliografía, que viene a ser la forma en la que se presentan los documentos que hemos tenido, ¿no? Tienen un título, ¿sí? ¿Qué va en el título? Palabra o frase del autor, ¿sí?, indicado en el documento. Tabla del contenido, que les decía, ¿no?, que es la parte general, nos permite organizar, clasificar por temas, por secciones. Nuestra monografía, si tienen bastante información, pues yo lo voy a jerarquizar esa información por temas. Generalidades, que voy a ver la estructura propiamente. Y la introducción, como les decía, planteo el problema, por qué he elegido el tema, cuál es la elección, la menciono aquello, delimito el problema, la zona, a quién va específicamente dado, sugiero un título en base a esa delimitación del problema, desarrollo temático, que es la elaboración probablemente del análisis, sin plagiar al autor, del que yo tomo, ¿sí? Doy como parte, referencia a aquello, tengo que usar nomás APA, ya habíamos visto, ¿cierto? Y las conclusiones, fundamentadas y apoyadas en la opinión de autores, ¿sí? ¿Por qué? Para que mi trabajo sea conciso, sea fuerte, sea considerado como una fuente de información confiable. De no lo será. La bibliografía será en relación alfabética en el material que yo he tenido. Para complementar la clase, les daré a conocer un video que sintetiza toda la información sobre lo que es una monografía. Y con eso concluiríamos. Hola, soy Alba Jiménez. Bienvenido, bienvenida a mi canal. El día de hoy voy a complacer a muchos estudiantes que me han pedido que les explique cómo se hace una monografía. Una monografía es la presentación escrita de un único tema de investigación. En la monografía nosotros analizamos y describimos el tema en cuestión. A veces nos lo proporciona nuestro profesor o nos dicen que hagamos una monografía relacionada con algo, pero no nos dan el tema. Para realizar una monografía es imprescindible que hagamos una investigación metódica. Esta investigación obviamente está relacionada con buscar en bibliotecas, libros, librerías, internet, fuentes primarias o secundarias, pero todas confiables y verificables. Cuando decimos verificables nos referimos a que encuentres en 2 o 3 libros la misma información. Si dice que el 5 de diciembre de 1820 pasó algo, eso lo tienes que encontrar esa misma fecha en 3 documentos para que tu fuente sea confiable. Recuerda que siempre debe guardar la bibliografía, es decir, de dónde tú estás sacando la información para hacer tu monografía.
Dentro de las monografías hay variedades. Depende de lo que tu profesor te esté indicando hacer, es la manera en que la vas a desarrollar. Pero generalmente una monografía tiene 3 partes: introducción, desarrollo y conclusión. En la introducción vas a presentar el tema de tu trabajo. El objetivo es que el lector sepa de qué le vas a hablar, que tú conoces el tema, que es simple, sencillo. Vas a decir: la siguiente monografía explica el proceso que se desarrolla en los años de tal fecha a tal fecha. Involucra los países tales, tales y tales, o lo que sea. Por ejemplo, si te han dejado que investigues quién dejó desarrollo y el posterior desarrollo de la enfermedad y cómo se ha venido manejando en los diferentes países. Esto es la introducción, es decir, es describir a grandes rasgos qué es lo que va a pasar o qué es lo que yo como lector voy a encontrar en tu monografía. En el desarrollo, cómo tú vas a exponer y a explicar todas las ideas que has encontrado. Y en la conclusión, la fase final del proceso de investigación. Proporcionar un resumen de todo lo que encontraste, un resumen de no más de 2 páginas. ¿Cómo hacer pasito a pasito la monografía? Bueno, que alguien elija el tema. Puede ser que lo hizo tu profesor o puede que lo elijas tú mismo. Tu tema tiene que generar una pregunta. Si yo digo el alcoholismo, ese puede ser mi tema de investigación en monografía, pero para que se convierta en monografía, yo debo hacer la pregunta. ¿Cuál es la pregunta? ¿Cuántas personas son víctimas del alcoholismo? ¿Por qué las personas desarrollan alcoholismo? Tengo que hacer siempre una pregunta, y de esa pregunta va a surgir el problema que yo voy a investigar. El tema que te han dado es grande y dispones de poco tiempo, entonces solo vas a hablar generalidades y no vas a profundizar. Pero si te han dado un tema bien específico, por ejemplo, el alcoholismo, pero te dicen el alcoholismo en los adolescentes de la ciudad de Bogotá en los años 2000 a 2010. Te están delimitando tan bien el tema que es mucho más sencillo que encuentres algo y que sepas cómo explicarlo. La búsqueda bibliográfica debe ser en libros, revistas, artículos de prensa, fotografías, programas audiovisuales, internet, todo lo que tengas. No te pongas nada más a buscar en Google, tienes también que hacer referencia a libros. Eso va a construir tu bibliografía, donde vas a poner el nombre del autor, el nombre del libro, el año es importante porque no puedes ir a documentar con bibliografía muy antigua porque seguramente los datos ya están superados, así que debe ser bibliografía con cierto tiempo de vigencia, digamos no más de 10 años atrás. ¿Qué es lo que va a llevar la monografía a la hora de construirla? Va a llevar una introducción, antecedentes históricos, objetivos del tema, va a llevar el desarrollo, va a llevar las conclusiones. No te esfuerces en poner demasiadas variables porque si no, no vas a poder controlar todo el tema. Entonces, a mejor lo delimites, más bonita te va a quedar tu monografía. Debes presentarlo de forma que en la primera página aparezca lo más grande, el tema. Lo siguiente, quiénes son los autores, tú, tus compañeros o solamente tú, depende de quién lo haya hecho. Y al final, la fecha. Adentro, lo que va a aparecer después es el índice, luego va la introducción y luego el desarrollo de toda tu investigación. Por favor, no hagas plagio en las monografías, redáctala, porque es muy fácil averiguar cuando alguien ha plagiado un tema. Basta con agarrar un trozo de esa redacción, ponerlo en Google, ponerle comillas y tal cual me salta exactamente qué es lo que consultaste y cuánto robaste de ese contenido. Espero que te quede bastante claro qué es la monografía. Y para completar esto que te estoy explicando, en el primer comentario